Y ahora pues, como siempre, saludamos oficialmente para todos aquellos hermanos que en diferentes países todos los domingos nos siguen, escuchando la palabra que predicamos aquí, y esperamos que esta pueda seguir siendo de bendición y de edificación para todos ellos, tanto los aquí presentes como los que están en otros lugares. Hoy vamos a la tercera parte del mensaje que estamos predicando bajo el tema cómo vencer el mal con el bien. Y lo hice en el primer mensaje en forma de pregunta: ¿cómo vencer el mal con el bien? Y hemos disertado 2 domingos bajo ese tema, y hoy yo les voy a hablar acerca de varios pasos muy necesarios que nosotros debemos de poner en práctica para poder vencer el mal con el bien. Estamos en el epístola de Romanos, el capítulo 12, el versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pueden sentarse. Ya hemos orado para que Dios se glorifique a través de esta palabra tan gloriosa. Durante los mensajes anteriores hemos estado dando ejemplos, especialmente de Jesús, quien pudo en todo momento vencer el mal con el bien. Pablo nos habla también en Romanos, el capítulo 12, versículo 20, y nos cita a Proverbios 21, Proverbios 25, 21, 22. Y mire claramente lo que dice la palabra: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Será fácil darle de comer a un enemigo? Porque el enemigo es tu adversario, tu contrincante, el que se distingue porque quiere hacerte mal. Y ahora la Biblia te ordena que si él tiene hambre, le des de comer. Ahora nosotros como humanos, lo primero que diríamos será: no, pues que se muera, porque él es malo, él es mi enemigo, él quiere hacerme daño. Ahora la Biblia dice, para tú poder tener victoria con el bien, que el bien en ese caso sería darle de comer a ese enemigo tuyo que tiene hambre. Entonces hay algo muy especial, porque dice la Biblia: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, cuando tú haces el bien a ese que te hizo mal, para ti es beneficioso. Para el que tú le haces el bien, para él es juicio. Porque ya él no tiene excusa de que aún habiéndote hecho mal a ti, tú le has hecho bien a él. Y vino a mi mente un testimonio que yo viví, esto hace como 1 año atrás. Yo tuve en Haití una persona que para mí era como un hijo adoptivo. Y en el proceso, cuando yo caí en cama, que ya pues no podíamos hablar ni podíamos comunicarnos, él creyó que yo me iba a morir. Había sido para mí un hijo, había vivido en mi casa 33 años. Y cuando yo me enfermé, como él vio que ya pues Eliasín se acabó, ¿sabe qué hizo? Vendió el camión que yo tenía, que era un camión que lo usamos para la misión, para trasladarnos a los campos. Empeñó mi camioneta, la personal, la que yo uso allá para moverme. Vivía en mi casa, la casa que yo tengo allá en Haití. Vivía por años en ella, y se fue y la alquiló a varias familias y se llevó el dinero. Cuando yo regreso a la vida, después que ya yo regreso a la vida, que yo salgo del coma, salgo del procedimiento, como a los 3 meses de mi operación, que mi mente empezó como a regresar, yo me acordé. Ustedes conocieron a Tiburón, ¿verdad? Y yo me acordé de la persona y le dije a Candy, ¿y fulano? ¿Tú sabes de él? ¿Ha llamado aquí a alguien? Y dijo, no, hace tiempo que no llama. Entonces yo llamé a mi otro hijo adoptivo de Haití y le digo, mira, chequéate a ver si fulano de tal está en la casa, porque yo no lo consigo. Y él me dijo, papá, hace tiempo yo no sé de él tampoco.
Así que él se tiró y cuando llegó al sitio encontró un montón de gente extraña en mi casa. Y él dice, pero ¿quiénes son ustedes? Esta es la casa de mi papá. ¿Quiénes son ustedes? Porque aquí ustedes no pueden estar. No, nosotros alquilamos esta casa. ¿Pero quién se la alquiló? Fulano. Ahí es que nos enteramos. Mira, hermano, las camas que yo había llevado, que tenía unas camas de hospital guardadas allí, las había vendido. Había vendido una moto que habíamos comprado para movernos los lugares más difíciles también. Hasta bicicletas que yo había llevado para repartir a los pastores de los campos, las había vendido. Se quedó con todo. Ahora, para mí fue un golpe porque cuando usted es traicionado por alguien que es bien cercano a usted le duele más que cuando es alguien que, ¿verdad? Son amigos, pero a lo lejos, pero ese era como un hijo. O sea, a los 10 años llegó a mi casa, comía de mi comida, dormía en mi casa. Todo era parte de nosotros. Bueno, yo volví a Haití al tiempo y cuando vuelvo a Haití, me voy a un campo y en el campo me dicen, mira, fulano está allí. Edgardo estaba conmigo, ¿verdad, Edgardo? Yo me sorprendí tanto porque aquel hombre era un hombre que era como Nilo de alto, como Nilo de alto y fuerte, un hombre fuerte. Era un haitiano, no negro, sino un haitiano como lo que llamamos aquí como jabao. Y cuando me dicen, mira, fulano está allí, que yo miro, yo no lo podía reconocer. El hombre estaba esquelético, se había puesto hasta como bien negro porque al ponerse flaco, todo cambió. Entonces, hermano, yo no fui donde él estaba porque estaba metido en un territorio donde yo sé que hacen brujería, que practican, y no porque le tengan miedo, sino que yo no voy a meter al territorio de mi enemigo sabiendo que hay minas, o sea que es un terreno minado. Dijo, si él quiere hablar conmigo, que él venga aquí. Él llegó donde yo estaba después, se sentó, y cuando yo llegué, pues él empezó a llorar, a dar gritos, papá, perdóname papá por lo que yo he hecho. Yo le levanté la cara con autoridad y le dije, mírame. Me dijo, no me hagas mirarte porque no me atrevo a mirarte a la cara. Bueno, ahí entonces me confiesa, porque yo le dije, ahora confiesa. Y ahí es que yo me entero, hermanos, que a él lo habían utilizado porque había una persona en Haití que yo tuve que sacar de mi casa porque me había robado. Y yo con ladrones no puedo vivir. Esa persona se fue a una parte en Haití que se llama el Artibonite. Y el Artibonite, él se fue a consultar a los 3 brujos más poderosos para con brujería quitarme la vida a mí y quitarle la vida a él y a otro pastor que fueron testigos de cuando ese otro hombre me robó. ¿Qué sucede? Que, escuche bien, cuando usted le falla a Dios, mire lo que pasa. Cuando él comienza y me dice, no, papá, que mira, pasó esto. Yo una vez más entendí que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabe que yo había salido con ese hombre solo en ese camión? Habíamos cruzado por campos donde no había ni gente, solamente casas solitarias. Y él tenía orden de que me quitara la vida. Y él caminaba en el camión con brujería dentro de la gaveta para que esa brujería me matara a mí. Cuando comienza a salir todo eso a la luz, entonces yo me doy cuenta, pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás cubierto, cuando tú estás lleno de Dios, la brujería no te puede dañar. El peligro es para aquel que no está rodeado de la presencia del Señor. ¿Sabe qué pasó? Si usted no sabe nada de brujería, ni se meta a investigar. Pero la brujería, cuando alguien quiere hacer daño y no lo logra, el mal se revierte. Entonces le cae al que quiso hacer el daño. Y eso es así. Pues mire, el muchacho cayó en una confusión. Ahora hizo todo esto que hizo, posesionado por espíritus malos que lo controlaron a él y hasta a sus hijos, porque de noche tenía que tener cuidado con los niños, porque los niños se levantaban solos de la cama, dando gritos y caminando hacia la calle porque había una voz extraña que los llamaba de noche en la calle para robarle a sus hijos y matárselos. Eso es el vodú. Yo no hablo mucho de esto porque hay gente que no le gusta y le da miedo, pero esto es la realidad porque 49 años de mi vida viviendo en medio de todo eso, yo conocí muchas cosas que otra gente no conoce.
Por eso es que la Biblia dice que no ignoréis las maquinaciones del diablo. Nadie puede jugar con el mal, porque el mal te atrapa. Y si tú te metes en un terreno minado donde el mal domina y el mal controla, hay peligro para ti. Yo siempre digo que hay gente que dice, no, porque yo me meto al prostíbulo a predicar a la prostituta. No, no, no. Espera que salga el prostíbulo y predícale. No te metas ahí. No, que yo voy a la discoteca gay para predicar a los gays. No, no te metas. Espera que salgan y le hablas de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque te estás metiendo en territorios posesionados, poseídos por poderes de las tinieblas, y de acuerdo a tu nivel espiritual puede ser tu riesgo. Tal vez alguien difiera de mí. Tal vez algún teólogo diga, no, eso no puede pasar. Pero 59 años de experiencia me han enseñado a mí lo que es vivir en medio de un pueblo que practica el vodú y cómo la gente destruye a los demás. Ok, ya yo termino, porque el muchacho pierde todo lo que tiene. Ya no tiene casa, ya no tiene carro, ya perdió el camión, ya perdió mi confianza, ya todo lo perdió porque yo le ayudaba a él, hermanos, con el programa de patrocinio hasta educar sus hijos. No hubo más comunión o comunicación entre nosotros. Yo regresé a Puerto Rico. Ustedes me pueden creer que como al año yo me quedo dormido y de momento tengo un sueño. Y en el sueño yo lo veo a él esquelético, acabado, doblado. Y cuando yo lo vi, oí una voz que me dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, ¿cómo yo voy a reaccionar ante un mensaje así cuando yo sé que ese hombre me robó el camión, empeñó mi camioneta, que a la que yo llamo redimida, porque tuve que sacarla del empeño 2 veces, porque 2 ladrones me la robaron y le he tenido que sacar 2 veces, comprarla 2 veces. Así es que yo le llamo la redimida, porque he tenido que comprarla la primera vez que la compré y después comprarla 2 veces a la casa de empeño. Entonces, ¿cómo yo voy a reaccionar? Ahora yo desperté de mi sueño y le dije a Candy, mira Candy, lo que yo vi, Tiboló tiene hijos, está pasando hambre, me robó, es verdad, me hizo daño, pero ¿qué yo voy a hacer? Me levanté tempranito y busqué dinero donde no tenía, para gloria de Dios, y me fui corriendo a Western Union y le envié el dinero a mi otro hijo, Brinel, que es mi hijo de confianza allí, y le envié el dinero y le dije, mira, llámate a fulano, entrega este dinero, no le digas ni quién se lo mandó, dile que Dios se lo mandó, porque fue Dios que se lo mandó conmigo. Porque Dios fue el que me dijo, si tiene hambre, dale de comer. Aunque te hizo daño, aunque te robó, aunque casi te mata, pero dale de comer. Entonces, yo he aprendido entonces que el evangelio no es aquello que mucha gente vive. Porque el cristiano no puede vivir igual que el mundo. Y la gente del mundo todavía aplican la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Y qué sucede? Que el juez es Dios. Fíjense lo que yo quiero que usted aprenda en el día de hoy. Lo primero que yo tengo que hacer para lograr mi meta de vencer el mal con el bien, número 1 es reconocer que yo no soy el juez, sino que el juez es Dios. Y que Dios hará lo correcto, porque Dios no se equivoca. Usted sabe que Asaf, en aquel Salmo, el 73, ¿verdad? ¿Qué hizo? Asaf empezó a quejarse. Por poco resbalan mis pasos. Porque yo veía cómo era que prosperaban los malos, a ellos todo lo iba bien y a mí todo me iba mal. Hasta que entré en la casa de Jehová. Agarre eso, hasta que entré en la casa de Jehová. Sea tú, yo, cualquiera que no tenga una relación personal con el Señor, va a vivir mirando el éxito de los malos. Y vivirá todo el tiempo tratando de preguntarse y muchas veces hasta incriminando a Dios, como diciéndole, tú no eres justo, porque Él no se merece lo que tiene y sin embargo mira cómo está. Tranquilo. El primer secreto
para tú vencer el mal con el bien es reconocer que tú no eres el juez. El juez es Dios. Así que Dios hará lo correcto. Si usted busca la Biblia en Génesis capítulo 18, versículo 25 dice: lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esa fue la conversación que hubo entre Abraham y Dios cuando Dios había determinado destruir a Sodoma, y Abraham se convierte en el intercesor para que Dios tenga misericordia de Sodoma. Ahora comienza Abraham a pedirle: si hay 50 justos, ¿los perdonará? Sí. 45 también, 40 también, y por último 10, pero no habían. Y ahora, fíjense bien cómo es como si Abraham le estuviera haciendo una pregunta a Dios, pero al mismo tiempo intentando darle un consejo. Tú eres el juez de toda la tierra. No vas a hacer tú lo justo. O sea, tú no vas a destruir a todos porque hay alguien que todavía es tuyo. Acuérdate de él. Entonces, lo que está diciéndole es: tú siempre harás lo correcto. Aun cuando yo no entiendo el por qué alguien hace lo malo y le va bien, quédate tranquilo. No pelees ni intentes ayudar a Dios. Porque ahí está el problema de gran parte de los seres humanos y de nosotros los cristianos. A veces queremos ayudar a Dios. Y queremos decirle a Dios: Señor, yo creo que lo debes hacer así, así. Pero ¿quién aconsejará a la mente de Dios? Si Dios conoce todo. Antes de que tú nacieras, Él sabía que tú ibas a nacer. ¿Sí? En los días tuyos, Él los conoce, los tiene en sus manos. Y Dios le pagará a cada cual de acuerdo a como cada cual trabaje. Porque la Biblia dice que lo que tú sembrares, eso también segarás. Entonces yo tengo que aprender eso, que Dios es el juez justo y que Él hará lo correcto en todas las situaciones. ¿Usted sabe cuánta gente a mí me ha hecho daño? A veces no quiero ni decirlo para que la gente no se desanime, porque hay gente que ve al pastor acá arriba en el altar, o porque es presidente de una misión, y que es amable, que saluda a todo el mundo, que abraza a la gente, pero usted no sabe lo que hay allá. Usted no sabe cuánto me han robado. A mí me han robado lo que usted no tiene idea, en diferentes países que he ido. Dinero, mucho, que yo he llevado para sobrevivir y para ayudar a gente, y se han metido al cuarto de las casas de pastores donde yo me he hospedado y me lo han robado. En los aeropuertos, saliendo con dinero mío, me lo han robado en el aeropuerto. Le he prestado dinero a gente cristiana, entre paréntesis, cristiana, para ayudarlos a salir de problemas, y después se han hecho mis enemigos y me han querido ver más. Y he tenido que soportarlo. Así que la lista es bien larga, pero no se la voy a contar para que no se desanimen. Ahora, lo que yo antier hablaba con un muchacho de Venezuela que estuvo un tiempo en mi finca, allá cuando yo tenía la finca en Venezuela, y este muchacho me dijo: mira, pastor, yo estuve allí, pero yo siempre tenía en mente algo. Me dijo: a veces entraba dinero a la finca y el diablo me tentaba. Porque es verdad, el enemigo tienta. Pero él decía: yo no puedo usar el dinero que es del pastor, ni hacer nada que le corresponda a él para robarle o hacerle daño, porque Dios me mata. Porque él había oído los testimonios de que un montón de gente que me hicieron daño no pudieron seguir viviendo. Recuerdo uno, hermano, que me robó $5,000, después se hizo mi enemigo, no quiso pagarme el dinero, se escondía. ¿Y sabe qué pasó? Lo agarraron unos ladrones en el camino y le dieron 64 puñaladas, lo encontraron destruido al hombre. Entonces, es que tú no le puedes robar a un hombre de Dios. Tú no le puedes hacer daño a una mujer de Dios, porque el hombre de Dios no pelea, pero el Dios del cielo es justo. Y por eso es que lo primero que tienes que aprender es: déjale el juicio a Dios. Tú sigue viviendo tu vida en paz con el Señor y haz lo que Dios te mandó a hacer, porque el juicio llega y nunca llega tarde, llega a tiempo. En el momento en que Dios determine, porque Él eso es justo y Él lo hará como Él tiene que hacerlo. Segundo, no debo copiar el comportamiento del mundo, sino
reflejar la conducta de Jesús que está en mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo no vivo ahora, mas Cristo es el que vive en mí. Entonces yo no debo en ningún momento imitar la conducta del mundo que aplica el ojo por ojo, diente por diente, sino que ahora tengo que reflejar la imagen de Cristo en mí, porque ahora Él vive en mí. Y yo decía los otros días, usted sabe que cuando Cristo entró en Jerusalén, lo que la gente llama religiosamente el Domingo de Ramos, ese día que Jesús entró a Jerusalén, decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y montones de personas cortaron palmas, ramas de palma, las tiraron en el camino como para hacerle una alfombra. Y Jesús va en un pollino de asno, en un burrito que nadie había montado, que era prestado. Y la gente haciendo la fiesta porque Jesús va por allí. Esos mismos. Una semana después, eran los que gritaban, crucifícale, crucifícale. Esos mismos que le dieron vivas cuando Él venía entrando. Esos mismos que le tiraron la palmera. Y sabe Dios de ellos cuántos fueron de aquellos que se beneficiaron de la sanidad que Jesús había hecho en ellos. Fíjese bien. Sin embargo ahora, cuando Jesús está muriendo en el Calvario, muchos de ellos estaban allí. Y Él los miró con compasión. Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento Jesús quiso aplicarle a ellos la ignorancia. Quiso verlos como niños ignorantes que estaban cometiendo un error, que no sabían de lo que estaban haciendo. ¿Sabían? Claro que sabían. Claro que sabían. Porque se habían beneficiado del mensaje. Jesús le había mostrado que era el Hijo de Dios. Ellos habían visto milagros que ningún profeta había hecho. Habían visto cosas tremendas que nadie había hecho como la hizo Jesús. Le había predicado del amor. Sin embargo, ahora esos mismos lo crucifican. Y Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, mi querido hermano, yo tengo que aprender a imitar la conducta de Jesucristo. No tomes venganza en tu mano. Déjale el juicio a Dios. Reconoce que Él es un juez justo y que Él le dará a cada cual lo que cada cual se merece. Pero descansa en Él. No hagas a nadie mal por el mal que te han hecho. Al contrario, haz el bien. Ayuda al necesitado. Si alguno tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tú te das cuenta que se quedó en el camino, no le pases por el lado y lo dejes a pie. Bájate, aunque sea tu enemigo que no quiera saber de ti. Ayúdalo en lo que pueda. Si no puedes ayudarle a arreglar el carro, por lo menos préstale el celular para que llame a alguien que lo ayude, aunque sea una grúa. Si tienes sed, dale una botella de agua en ese sol candente, pero tú muestra que Jesús vive en tu corazón y que Él no está en un pesebre, que Él no es un niñito que está acostado entre las pajas, entre la mula y el buey. Jesús está sentado en el trono de tu corazón. Como Dios está sentado a diestra del Padre, esperando el momento en que llegue la hora de venir a buscar a la iglesia. Pero ahora está sentado en el trono de tu corazón. Y si Jesús gobierna tu alma, si Jesús gobierna tu vida, sabe bien que Él te va a dar la victoria. Los voy a dejar hasta aquí, porque tengo una actividad ya ahorita y no puedo salir muy tarde del templo. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, medite en este consejo bíblico y grábese estas dos cosas muy importantes que usted debe recordar, dos claves. Yo no soy el juez es Dios. Y segundo, no copies nunca el comportamiento de los impíos. Parécete a Jesucristo y refleja la conducta de Él en ti. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Que Dios les guarde.